Confiamos, Dios, que siempre tú tienes una palabra fresca para nosotros. Siempre, oh Dios, es tu deseo alimentar nuestra vida. Siempre es tu deseo, Señor, enseñarnos tus caminos, mostrarnos, Padre, tus verdades, instruirnos en ellas y hacernos crecer. El día de hoy, Padre, confiamos que tú nos tienes una palabra reservada para nuestra vida el día de hoy. Gracias por ella, Señor. Unge mis labios para pronunciarla. Pero Dios mío, llévala al corazón de mis hermanos, porque allí es donde da fruto. No da fruto, Señor, cuando llega a nosotros y forma parte de la gran cantidad de conocimiento que tenemos. Da resultado cuando llega al corazón y nosotros voluntariamente decidimos ponerla por obra. Cuando la comprobamos, cuando la confirmamos, es que tú te revelas a nosotros y esa palabra da el fruto para el cual tú la enviaste. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Nos da mucho gusto verles a todos ustedes. Gracias a Dios que Irma ya está de nuevo con nosotros. Estuvo ausente de nosotros, estuvo visitando a su hijo en Estados Unidos. Y gracias, Irma, a Dios que aquí estás una vez más. Nos da gusto verte. Sí, ella tiene un hijo que ha estado viviendo consecuencias de una intervención quirúrgica abdominal y gracias a Dios está muy estable, está muy bien, gracias a Dios. Vamos a continuar orando. Hermanos, estamos estudiando una serie titulada Lo que la gracia hace por mí. Esta serie, con ella estamos buscando nosotros entender por qué Dios nos da su ayuda y su favor de manera incondicional y no como resultado a nuestros esfuerzos. La gracia de Dios es justo, un don, un regalo inmerecido. Y no hay nadie no hay nada que podamos hacer para merecerlo. Dios nos lo ha dado. Y lo toman y lo reciben aquellos que lo creen, nada más. No más por creer. El domingo pasado hablamos una enseñanza titulada La gracia de Dios me libra de toda culpa y condenación y te invitamos para que la escuches en nuestros canales de YouTube y de Spotify. Si no estás recibiéndolos, ponte en contacto con Monse, está ella aquí atrás, o con algún hermano que está en el grupo de la iglesia y donde tenemos todos los links que se nos mandan y te mandan uno y al momento en que entras tienes ahí la opción de poder entrar a todos los links de las predicaciones pasadas. La enseñanza del día de hoy, como vemos, se titula La gracia de Dios me libra del temor. No hay ninguno de nosotros que no haya experimentado nunca temor. Sabemos exactamente qué es el temor. Y el día de hoy habremos de hablar que por gracia de Dios, sin que tú y yo hagamos absolutamente nada, Dios nos libra del temor, si creemos. Amén. Y el día de hoy vamos a aprender en función de dos puntos importantes. El primer punto es qué es el temor y qué significa que tú y yo tengamos temor. ¿Qué revela que tengamos temor? Y el segundo punto es cómo la gracia nos libra del temor. Punto número 1. Y por definición vamos a entender que temor es la sensación desagradable provocada por la percepción de peligro, sea real o sea imaginario. ¿Has vivido en alguna ocasión temor por algo mal infundado que ni siquiera existe y está uno ahí temeroso? ¿Sí? ¿En alguna ocasión te han hecho algunos estudios y estás a la espera de lo que va a resultar? Y estás ansioso, no puedes dormir porque te imaginas lo peor y llega el día que te dan los resultados y estás totalmente normal. Eso es un temor por algo imaginario. Y la verdad, te digo lo siguiente, la mayor parte de las veces nosotros experimentamos temor de este tipo, imaginario. No es algo real, pero también el temor es real y habitualmente el temor lo sentimos cuando estamos ante una situación de peligro. Entonces,
El miedo es una emoción de protección y de alerta frente al peligro. Es un sentimiento de desconfianza que nos impulsa a creer que nos va a suceder algo feo, algo negativo, algo que nos puede dañar, que nos puede perjudicar. Y este sentimiento se manifiesta en nosotros como una terrible angustia al percibir un peligro que, como dijimos, puede ser real, pero también puede ser imaginario. ¿Cuántos de ustedes han cruzado la garita cuando vamos a cruzar a Estados Unidos en coche? Va uno en el carro y cuando ya se acerca, que somos los que siguen, está uno con una angustia. ¿Por qué razón? Pues es algo infundado y es algo que no debiera existir, pero lo sentimos, ¿verdad? Y se me ocurrió decirlo porque pues normalmente eso se siente, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando, no sé si te ha tocado, a mí sí me ha tocado, qué pasa cuando vas y de repente se desata una balacera y te quedas tú ahí en medio del fuego cruzado? ¿Qué experimenta uno? ¿Y qué es lo que hace uno cuando empieza a percibir aquel ambiente? Dirían por ahí, patitas, ¿para qué te quiero, verdad? ¡A correr! Entonces, es un sistema de alarma donde nuestro cerebro activa un montón de mecanismos liberadores de neurotransmisores, de dopamina, de noradrenalina, de un montón de sustancias que nos hacen hacer cosas increíbles. Increíbles. Hay quienes brincan bardas de 2 metros y cuando caen al otro lado y ya se les baja el susto, dicen, ¿qué hice? Hay quienes levantan su peso 2 veces y no se dan cuenta cómo lo hacen. En fin, hay un cúmulo de respuestas del cuerpo porque es un sistema de alarma que activa mecanismos de una intensidad cerebral increíble. Y entonces, cuando experimentamos ese tipo de cosas, buscamos protegernos y súbitamente nos damos a la fuga. Ese es el resultado de ese tipo de miedo, de ese tipo de temor. Pues muy bien, por definición, esto es temor, ¿sí? Pero ¿qué significa cuando tú y yo sentimos temor? ¿Qué traduce de nuestro interior? ¿Qué significa en nosotros? Y te voy a decir qué es lo que significa. Mira, cuando sentimos temor, es la evidencia de que estamos más conectados con lo que vemos y con lo que imaginamos de las circunstancias, en lugar de creer y de estar confiados en Dios. ¿Estás conmigo? Y te digo esto y te quiero invitar para que tú consideres que nosotros estamos viviendo al mismo tiempo en 2 mundos, en 2 planos. En el plano humano, aquí es donde los veo a ustedes. Aquí es donde ustedes me ven. Hace un momento salimos y nos dimos un abrazo. Eso lo hicimos en el plano humano. Pero además, estamos viviendo al mismo tiempo en la dimensión del espíritu. Como hijos de Dios, hemos recibido la naturaleza espiritual y no lo vemos, pero nos movemos también en la dimensión del espíritu. Y allí están sucediendo cosas que no son visibles al ojo humano, pero ahí están. De tal manera que Dios, dice la Escritura, que Él está con nosotros y tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? De tal forma que constantemente Él nos está cuidando. Y aunque no lo vemos, pero eso está sucediendo. Dice la Escritura que el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen. A ver, eso significa, David, que a tu lado hay ángeles. Pero a ver, preséntamelos. Toño, los tuyos, ¿dónde están? Hay ángeles alrededor nuestro que tienen la encomienda de parte del Padre para que nos protejan. Quiere decir que si están para protegernos, quiere decir también que hay adversarios que están buscando nuestro mal. ¿Están conmigo? Entonces, nosotros
Cuando estamos viviendo en las dos dimensiones, en los dos mundos. Solo que normalmente no estamos conscientes de este mundo espiritual. Y la Escritura describe al mundo espiritual como un mundo más real que este mundo físico. Describe la Escritura que este mundo físico proviene del mundo invisible. Dios, que no lo vemos, es más real que el que tienes allá al lado. Y aquí se le funden los fusibles al que es muy de ciencia, al que es muy de lógica. Porque dicen, ay Dios, ¿dónde está? Demuéstramelo. Pues sí, es algo que yo no te lo puedo demostrar. Pero tú tampoco me puedes demostrar el amor y crees en él y no lo ves. No lo puedes tocar. La electricidad no la puedes ver. La energía. Pero el hecho de que no la puedas ver no la descarta que exista. Entonces entramos en un terreno de muchísimo conflicto para aquellos que son de la razón y aquellos que son del espíritu, que tenemos fe en Dios y en esa dimensión espiritual que no se ve. Lo cierto es que si nosotros hiciéramos más conciencia y estuviéramos viviendo aquí en este mundo, pero conscientes también de la dimensión espiritual, nos daríamos cuenta que cuando experimentamos temor es porque nuestra vista y nuestra razón está muy enfocada aquí, lo que pasa aquí, y nos estamos olvidando del que dijo que estaría con nosotros y nos protegería siempre. Tan así es que en alguna ocasión atrás predicamos una serie donde hablamos, el título de la serie era No temas. Y entre los temas que hablábamos, uno era no temas acercarte a Dios. Otro tema era no temas a la adversidad. Otro tema, no temas a la ansiedad. No temas al fin de mes. En fin, una serie de enseñanzas, porque todo eso despierta temores. Lo cierto es que cuando nosotros sentimos temores a todo ese tipo de cosas, es porque estamos visualizando las cosas de esta tierra y nosotros las estamos interpretando, y entonces desata angustia en nosotros. Y si eso está sucediendo, es porque estamos viendo las cosas de aquí y estamos perdiendo de vista las cosas de allá. Estamos enfocándonos aquí en lo visible. Dios ha prometido estar con nosotros. Mira lo que dice la Escritura. Perdón. ¿Qué es lo que Dios desea para nosotros? Lo que Dios quiere es que aprendamos a confiar en Él y que aprendamos a vivir por encima de las circunstancias visibles. Él ha prometido estar con nosotros, lo dice en Isaías 41:10, dice: no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha, victoriosa. Eso es lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Y para que eso sea real y lo podamos nosotros comprobar, necesitamos creerlo. Y ahí es donde está el problema. Creerlo. La Escritura en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, habla y dice que para el hombre natural las cosas que son del Espíritu no las puede entender. Le son locura. Le parecen unas barrabasadas. Le parecen cosas de gente inculta. Y dice la Escritura, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente.
Entonces, si tú y yo no tenemos fe, todo esto es una locura. Es más, hace un momento que estábamos adorando a Dios, eso es una locura. No tiene sentido para el que es de la razón. Y es bien importante que tú y yo comprendamos que cuando Dios se revela al hombre, no se revela en la razón, no se revela en la lógica, se revela en aquellos que tienen fe. En ellos Dios se hace visible, en ellos Dios se hace presente. Hace tiempo iba yo a salir de mi casa en la madrugada, esto ya lo he dicho muchas veces, y cuando yo iba a abrir la puerta, iba a ir a atender un parto, porque aparte de ser pastor soy pediatra, entonces me habló un ginecólogo y ahí voy. Y cuando iba a abrir la puerta de la casa, la abrí, y cuando la estaba abriendo, yo sentí que el Espíritu me habló, a mi espíritu, me dijo, no abras, porque hay un perro debajo de tu coche. Y yo, pues, entre que son peras o manzanas, mejor cerré la puerta. Y entonces me regresé a la habitación y tomé una linterna que tenía yo por ahí guardada en el closet y me acerco, corrí la cortina de la que daba a la cochera y la prendí inmediatamente, así, de repente. Y efectivamente salió un perro grande de abajo, exactamente donde yo iba a abrir la puerta. Si yo he considerado una locura esto, al momento en que yo voy a abrir la puerta, no hago caso. Entonces, para el hombre natural ese tipo de cosas son locura, parecen mentira, pero no. Si tú lo crees, se hace real en tu vida. Y esto que Dios aquí nos está diciendo, nos dice, no temas, yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Dios está con nosotros. Carlitos, no te angusties, porque ahí dice Él, mira, te daré fuerzas y te ayudaré. Te va a hacer que los trabajos los hagas más rápidos y mejores. Y hagas entregas a tiempo. ¡Qué padre! Porque Dios nos ayuda a todos con su mano victoriosa. Este pasaje nos demuestra que no debemos temer porque Él está con nosotros, aunque no lo veamos, porque esto es de fe, es de los que operan a través de la fe. Pero se habrá de volver algo real y visible cuando nosotros elijamos voluntariamente creerlo. Y yo te digo, te adelanto, la gracia es de fe, es por fe. Entonces, todo lo que está escrito en la Biblia, todas las promesas que están allí, se nos dan a nosotros para que las creamos. ¿Ok? La palabra de Dios en Romanos 1:17, fíjate lo que dice. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Es decir, toda la Biblia, todo lo que hablaron los profetas y todo lo que escribieron los apóstoles, todo dice, el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Es decir, no va a vivir por lo que ve. Esa es la vida cristiana. Vivir por fe, creerlo. Sé que no es fácil. A lo mejor algunos de nosotros ahí estamos en nuestro corazón, estamos ahí al jaloneo. Híjole, ¿y esto cómo es? Mira, de entrada te digo, en la medida que más te acerques y escuches más acerca del Evangelio de Jesucristo, dice, la fe es por el oír y el oír es por la palabra. Entonces, surge fe cuando la persona escucha atentamente
todo lo relacionado a Dios. Eso activa, enciende la flama de la fe. Pero si nos alejamos, si no escuchamos, si no buscamos a Dios, si no venimos a un lugar donde se nos habla de la palabra de Dios, no se activa fe. Es más, la que tenemos probablemente se apague. Porque necesitamos venir, necesitamos escuchar la palabra de Dios, necesitamos nosotros buscar a Dios, porque Él es el autor. Jesús es el autor y es el consumador de la fe. Es decir, Él hace crecer fe, Él hace nacer fe, Él hace madurar fe en nosotros. Pero si no nos relacionamos con Él, no escuchamos nada de Él, la que tuvimos hace tiempo se nos apaga. Así es que, hermanos, debemos aprender a caminar por fe, por encima de las circunstancias, porque tú y yo vivimos por fe, no por lo que vemos. Aunque sean cosas difíciles, aunque sean cosas que estén en contra nuestra, circunstancias en contra nuestra, debemos de creer que Papá Dios nos cuida y nada nos va a dañar. Es por fe nomás. Dios, cuando creemos en Dios, Dios nos hace que pasemos sobrenaturalmente sobre la adversidad. Cuando Dios sacó a Israel de la esclavitud de Egipto y cuando ya los había metido a Canaán, es bien interesante leer la palabra y dice, como si hubiera sido un sueño, como con alas de ave los tomé y los traje y pum, los solté aquí y ya están aquí. Así, como tu vida hace 10 años, ¿dónde estabas? Y ahora aquí estás. Te ha tomado como con alas de ave y te ha traído y te ha depositado aquí. Y ya pasó el tiempo. ¿Qué te ha hecho falta? ¿Cuándo te ha desprotegido Dios? Nos ama tanto y no nos damos cuenta, no estamos conscientes de todas las bendiciones, de todos los favores que hace por nosotros todos los días. ¿Cuántos días de estos 10 años no comiste? ¿Cuándo te hizo falta un trago de agua? Y si en algún momento pasaste alguna crisis, tocaste fondo, fue una cachetadita para que reconociéramos que hay que voltear al cielo. No nos movemos solos, no nos mandamos solos, somos hijos de Dios. Ha sido mi experiencia. Espero entiendas con mi experiencia que ha sido exactamente la misma experiencia tuya. Hay algo que no debes de olvidar. Dios se compromete con aquel que elige confiar en Él. Cuando alguien elige voluntariamente confiar en Dios, entonces muchas cosas sobrenaturales le pasan a él. Dios se manifiesta y empieza a hacerse visible en aquel que ha creído. Y entonces las adversidades las pasa de una manera increíble, porque está confiando, está creyendo en Dios. Y así entonces Dios cumple en nosotros que lo invisible es más real que lo visible. Dios se manifiesta en nosotros. Pasan cosas. Es más real, hermanos, lo que dice la palabra de Dios que lo que dice tu mente. Y si en la palabra de Dios hay muchas promesas, debemos de creerlas. Y entonces ellas, por medio de nuestra fe, la fe es como el interruptor en nuestro corazón que lo encendemos y hacemos posible que lo invisible se haga visible. Dice la Escritura que la fe comienza sin verse y termina viéndose, ¿verdad? Es exactamente eso. Lo creemos en el corazón, persistimos creyendo y mantenemos nuestra actitud de fe en Dios
y lo que no veíamos al principio termina viéndose. Lo traemos de la dimensión del espíritu a que se manifieste en esta dimensión visible, porque ya fue dada para nosotros. Todas las promesas, todas las bendiciones ya nos fueron dadas. Pero solo aquel que cree, que levanta el switch de la fe en su corazón, hace posible que lo que no ve en el momento y permanece creyendo, hace visible lo que Dios ya prometió. Se manifiesta en su vida, termina manifestándose. Hermanos, así que miren, el miedo es una emoción que funciona entonces como un sistema de alarma en nuestro ser cuando nos encontramos frente al peligro, pero en la vida práctica significa que cuando estamos experimentando miedo o temor ante las circunstancias es porque estamos enfocados en las circunstancias y nos hemos desenfocado de Él. Nunca te olvides, sin importar qué estás enfrentando, enfócate arriba y pasa aquello viendo arriba. En una ocasión, un jovencito, el hijo del capitán de un barco, quiso navegar con su papá. Y ahí va el hijo. Y le dijo, papá, me quiero subir a la canasta que está arriba en el mástil más alto con el vigía para ir viendo todo. Y su papá le dijo al que estaba encargado, encárgate de él, cuídalo nomás, ¿no? Y ahí está el hijo y se trepó y se subió y allá hasta arriba viendo todo, pues muy padre. Pero empezó unos aires muy fuertes, empezaron a levantarse las olas y empezó el barco a moverse. Y tú sabes que cuando se mueve un barco de estos que tienen un mástil y están arriba, se mueve todo lo de abajo y lo de arriba se mueve también, pero no tan fuerte, pero hay momentos en donde sí. El caso es que este hijo estaba que no podía estar arriba. Papá, gritaba y gritaba y gritaba. Y entonces, pues no se podía bajar porque pues con tanto movimiento se podía desplomar, ¿verdad? Y entonces le dijo su papá, hijo, voltea al cielo y mantén fija la vista arriba y empieza a descender. Entonces, todo se movía y cuando fijó la vista en el cielo no se movía. Y se quedó viendo al cielo y todo el movimiento que hacía el barco, pero el cielo no se movía y entonces empezó a bajar y logró bajar sin problema. Cuando nuestras circunstancias nos están haciendo que nos movamos mucho, volteemos al cielo, hermanos. Y entonces vamos a poder avanzar. Muy bien. Punto número 2 de la enseñanza. ¿Cómo la gracia nos libra del temor? La palabra de Dios en primera de Juan 4:18 dice lo siguiente: no hay por qué temer a quien tan perfectamente nos ama. Su perfecto amor elimina cualquier temor. Si alguien siente miedo, es miedo al castigo lo que siente. Y con ello demuestra que no está absolutamente convencido de su amor hacia nosotros. Una persona que teme, una persona que desconfía de Dios, que no está seguro del amor de Dios, experimenta mucho temor. Está prácticamente desesperanzado cuando vienen circunstancias adversas. No ha sido probado realmente en el amor de Dios. O él no ha comprobado realmente que el amor de Dios es tal que no lo va a abandonar, a pesar de que ahorita ande en problemas. Pero necesitamos confiar en Dios y necesitamos conocer realmente el amor de Dios para estar seguros. Pero muchos de nosotros, cuando empezamos a enfrentar temor, muchas veces el temor es porque el acusador viene y nos recuerda nuestras obras del pasado y nos hace sentir culpa y condenación. Entonces, por eso dice aquí, si alguien siente miedo, es miedo al castigo, lo que siente, porque su conciencia no lo deja en paz. Está viendo las circunstancias, se le volteó el mundo, todo iba bien y se le volteó el mundo y dice, me porté mal, por eso Dios me está trayendo esto. La culpa.
la conciencia. Pero ¿sabes una cosa? Como hijos de Dios ya hemos hablado de esto. El diablo es el que nos va a recordar nuestras obras del pasado para hacernos sentir culpa, para atemorizarnos y para que en medio de esas circunstancias nosotros dudemos de Dios. Pero si tú confías en Dios y tu conciencia está limpia, vienen adversidades y tú dices, tengo un Dios que es más grande que todo esto. Se habla de una ancianita que estaba sentada en el portal de su casa, en una mecedora, así como en los ranchos sale la gente y pone las mecedoras en la entrada de la casa y están viendo pasar la gente. Y ahí estaba esta ancianita meciéndose en su mecedora y se desató un terremoto. Y empezó a temblar la tierra y la gente empezó a salir de las casas y empezó a correr y algunas casas empezaron a agrietar y la ancianita pues ya no tenía que mecerla sola, se mecía, ¿verdad? Con los movimientos del terremoto. Y entonces una persona pasó corriendo por enfrente de la casa y le gritó a la ancianita, oiga, doña fulanita, tenga cuidado, está temblando, ¿qué no se da cuenta? Y lo dice ella, estoy feliz porque tengo un Dios que hace temblar la tierra, decía la viejita. Estaba confiada, estaba en paz. Aún en condiciones así, ella fue capaz de mantenerse tranquila porque ella sabía en el Dios en el que ella creía. Es más, ella decía, y si me muero, pues ya me dan un empujoncito para la vida eterna. Más pronto me voy con Él. O sea, no tengo pérdida. Eso es confiar en Dios. Eso nos da paz. Así deberíamos ser nosotros, confiados en Dios, creyendo en el amor de Papá Dios que no nos abandona nunca, aun cuando nos den diagnóstico de cáncer. ¿Qué importa? Este cuerpo un día se va a morir. Total, voy a pasar estos últimos días, si es la voluntad de Papá que me vaya, voy a pasarlos disfrutando su presencia, disfrutando a los míos. Pero hay otros que se dan a la victimitis, se dan al lamento, a la queja y a decir, Dios me ha abandonado. ¿La fe dónde está? No, pues no hay fe. Miren, nosotros dejaríamos de tener temor en el momento en el que nosotros confiáramos realmente en Dios, en el amor de Dios. Es como cuando un niño tiene miedo. Va con la familia, van caminando por la banqueta y sale un perro ladrando. ¿Qué hace el niño? Tiene miedo. Qué valiosísimo es un abrazo en un momento de esos. Cuando el niño se abraza de mamá, se abraza de papá, ahí está en el abrazo, en el regazo de mamá y en el regazo de papá, se le va el temor. Allí está seguro el niño. Traigo estas fotos porque de alguna manera nos revelan a unos una cosa, a otros otra, pero hay un encuentro, el abrazo alivia el miedo, el temor que se encuentran en las personas. Y eso mismo pasa con nosotros y Dios. Cuando tenemos miedo, cuando tenemos temor, necesitamos venir al amor de papá. El reino de las tinieblas ha provocado que el hombre se desconecte de Dios. Y cuando el hombre no se conecta con Dios, experimenta miedo. Experimenta temor. El miedo no es algo que venga de Dios. El miedo viene de dentro de nosotros mismos. Porque estamos desconfiando, nos sentimos en ese momento desamparados. Es como estamos interpretando nosotros con nuestra mente natural las circunstancias.
Nos estamos imaginando lo peor. Estamos siendo presa de nuestra imaginación en el momento. Y déjenme decirles que Dios no nos dio la imaginación para que nos gobierne. Nos ha sido dada la imaginación para que la usemos y obtengamos beneficios sustanciales con ella. No para que nos traicione en momentos difíciles. Pero también Dios nos dio voluntad. Y la voluntad es el péndulo exactamente que inclina la balanza a caminar con Dios o sin Él, nuestro propio camino. Y si la imaginación me está traicionando, me está haciendo pensar y me está haciendo creer muchas cosas desagradables, yo elijo si le hago caso o no. Porque Dios nos ha dado esa capacidad, hermanos. Así es que te invito para que ejerzas tu voluntad correctamente. No cedas a la traición cuando la imaginación nos hace creer lo peor. Ahí estamos a lo mejor ante una situación que no es real, es solo nuestra imaginación. Cuando pasa esto, cuando la imaginación nos traiciona y demás, es una estrategia que usa el enemigo con la intención de que experimentemos miedo. Porque cuando experimentamos miedo o temor nos sentimos desesperanzados, como dije, y en ese momento entra la duda. Ahí es cuando se mete él y nos empieza a decir, ¿y dónde está tu Dios? ¿No dijo que te iba a acompañar y que a ti no te iba a pasar nada? Hasta le inventa. Es justo en los momentos de crisis cuando el diablo da la estocada final a la fe. Y es con la fe con la que tú y yo vencemos. La fe es la piedra preciosa en nosotros, que nos la quiere robar el diablo. Y cuando nos hace dudar, cuando estamos en la crisis, cuando nos hace dudar, dudamos de Dios. Y entonces si nos mete la duda de Dios, dice la Escritura que el que duda nada logra. Es como la ola del mar, va de un lado para otro. Ninguna cosa habrá de obtener, porque duda. Entonces el diablo lo que está tratando es hacernos caer de la fe. Y tú y yo necesitamos entender, hermanos, necesitamos permanecer firmes, aunque las circunstancias no ayuden. Eso es fe. Nos paramos en la roca. No, Padre, dijiste que estarías conmigo y aquí me quedo parado en fe, creyendo que estás conmigo, aunque el mundo se esté cayendo. Y ahí me mantengo, ahí estoy, permanezco todos los días y alabo a Dios, doy gracias a Dios por las circunstancias y lo que no veo ahorita, terminaré viéndolo. Eso es la fe, así opera. El diablo nos la quiere derribar. Porque si derriba nuestra fe, nos hace dudar de Dios. Dudando, vamos a pisotear sus mandamientos, sus caminos y vamos a hacer lo que Dios no quiere que hagamos. El diablo ha ganado. ¿Sí me explico? Siempre que sentimos culpa, siempre que sentimos condenación en nuestro interior, todo ello siempre está infundado con engaños. El diablo lo hace para moler con nosotros. Dice la Escritura en Romanos 8, 33 y 34, dice, si somos los escogidos de Dios, ¿quién se atreverá a acusarnos? Dios mismo es quien nos ha declarado justos. Muchas veces el enemigo hace uso de nuestras acciones del pasado y nos dice, no mereces, no esto, no lo otro, eres culpable, mírate, vas a recibir castigo. Nosotros podemos leerle a esto cuando nos lo esté diciendo. Romanos 8:33, si somos los escogidos de Dios, ¿quién se atreverá a acusarnos? Dios mismo es quien nos ha declarado justos. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios
y nos está echando la mano desde allá, está intercediendo por nosotros. Entonces, cuando venga el diablo y nos recuerde nuestro pasado, seamos más inteligentes. Recordémosle el futuro, que vaya a parar al infierno. No tiene por qué infundirnos miedo. No tiene por qué venirnos a juzgar ni a condenar. Cristo murió por nosotros y Él mismo intercede por nosotros. Entonces, ¿quién nos va a culpar? Así es que, hermanos, Dios nos libra del temor con su amor, porque allí su amor es el lugar ideal para ti, para mí. Nos creó para el amor. Y cuando tú y yo somos llenados con el amor de Dios, entonces su amor nos convence y nos libra de dudas, nos libra de temores, nos libra de todo aquello que nos tambalea. Porque el amor de Dios nos hace estar en paz. ¿Lo sintió Israel? El pueblo de Israel sintió miedo cuando se encontraba frente al Mar Rojo y venía el ejército de Faraón atrás. Sentía miedo, sentía temor. ¿Qué les quitó el miedo? ¿Qué les quitó el temor? ¿Qué les quitó el temor? Que se abriera el mar, ¿verdad? Y ya una vez que pasaron y estaban al otro lado y se cerró y mató a todo el ejército, ¿qué sintieron en su corazón? Sintieron el amor de Dios que los protegió. Sintieron el abrazo de Dios, se sintieron muy amados. Y entonces saltaron de júbilo y de alegría. ¿Qué le pasó al ciego Bartimeo? Este ciego estuvo ciego y bueno, nunca hemos experimentado qué se vive detrás de la cortina de la oscuridad, porque tú y yo vemos. Pero yo reto a 2 o a 3 que nos paremos aquí y cerremos nuestros ojos y caminemos hasta tocar aquella puerta, a ver quién llega primero, a ver qué sentimos con los ojos cerrados. ¿Mandé? Antes de llegar a la alfombra ya nos dimos 2, 3, unos trastabillazos, ¿verdad? O vamos caminando y vamos así. Este hombre vivió su vida así. ¿Cómo se siente una persona así en la oscuridad toda su vida? ¿Qué experimenta dentro? Llega un momento en que un hombre llega y le dice, va pasando por ahí y él grita, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Había oído que era un hombre que sanaba. Y gritaba tan fuerte que los discípulos y los que iban siguiendo a Jesús, cállese, le decían, cállese, no moleste. Y le decían que se callara y más gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. No es que Jesús se haya hecho el que no lo oía, pero Jesús, Dios, no ve las apariencias, ve el corazón de la gente. Y Dios desde el trono estaba observando su corazón, estaba viendo si había fe. Y vio que había fe. Y entonces Jesús dijo, a ver, traigan a ese hombre para acá. Y entonces los discípulos se acercaron, ya te saliste con la tuya, vente, te están hablando. Y cuando lo ponen ahí frente a Jesús, Jesús le dice, ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Tu fe te ha salvado. Y vio instantáneamente vio. ¿Qué sintió Bartimeo cuando recuperó la vista? Sintió el amor de Dios en su vida. Y al instante se le quitó todo el miedo, la desolación en la que vivía.
Y para darte un último ejemplo, esta mujer duró 12 años con un flujo de sangre transvaginal. Se había gastado todo el dinero que tenía, había quedado en la pobreza, había ido con los médicos, había hecho todos los remedios posibles, y durante el tiempo en que ella vivió, que una mujer estuviera en su periodo menstrual, estuviera sangrando, era considerada maldita, era considerada inmunda y no podía estar en medio de la gente. Y ella sintió en su corazón, si tan solo toco el borde de su manto, pero tenía que meterse entre la gente, tenía que andar entre todos, y si alguien la descubría el sangrado que ella traía, en buen problema se iba a meter, según la ley. Entonces ella corrió el riesgo. 12 años, desesperanzada, una mujer sin sueños, estaba totalmente desquebrajada, rota en su vida, sin esperanza. Y cuando toca el manto de Jesús, Jesús le hizo inmediatamente que parara el sangrado. Jesús ni siquiera la volteó a ver, fue su sola fe obrando. Y Jesús se paró en medio de la multitud que le iban apretujando a Jesús. Y de repente Jesús dice, momento, alguien me ha tocado. Y los discípulos dicen, ay Jesús, de plano, ¿cómo te las gastas? Alguien me ha tocado, si todo el mundo está hecho bola aquí contigo y dices, alguien me tocó. Todo el mundo te ha tocado. No, Jesús dijo, alguien me ha tocado porque he sentido que poder salió de mí. Y él empezó a decir, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Y ahí estaba esa mujer, llorando en el piso. Ahora sí que el miedo. Y cuando llega Jesús con ella, le dice, mujer, tu fe te ha salvado, le dijo. La fe, hermanos, es tan importante, es determinante para que tú y yo experimentemos el abrazo y el amor de Papá Dios. Por medio de la fe, tú y yo hacemos visible todo lo que está en la dimensión invisible. Todas las promesas, todas las declaraciones de Dios para tu vida y para mi vida se hacen visibles, se hacen reales para aquel que cree. Para el que cree, no para el que no cree. Es lo que cada uno de nosotros, hermanos, experimenta. Después de vivir una enfermedad, después de tener un accidente, después que quedó sin trabajo, que se avecinan momentos difíciles, el temor, el miedo se apodera de nosotros. Recordemos, hermanos, creamos que el que prometió estar con nosotros, allí está. Mantengámonos en fe. Mantengámonos en fe, hermanos. Estas personas, cuando creyeron, todos ellos recibieron un milagro y pasaron del ámbito natural a la dimensión espiritual porque experimentaron el amor de Dios en sus corazones y eso hizo que su miedo y su temor se fueran. Eso mismo pasa contigo y conmigo. Si creemos en Dios, si permanecemos fieles a Dios, Dios se muestra, hace real en nosotros todas sus promesas. Así es que el amor de Papá Dios, que es justo la gracia, no lo merecemos, pero Él con su amor echa fuera el temor de nosotros. No podemos permanecer creyéndole al diablo sus mentiras y experimentar miedo, temor, inseguridad, frustración de Dios, hasta dudando de Dios. No le permitamos. Dice la Escritura que Jesucristo nos ha dado conocimiento para entender las artimañas, cómo opera el diablo. Y opera con pura mentira, con puro engaño. Nos hace imaginar cosas y con ellas nos quiere demostrar que Dios nos ha olvidado. No es cierto. Dios no olvida. Dios no nos ha abandonado a ninguno de nosotros. Así es que, hermanos, levantémonos. Yo no sé en qué circunstancia ahorita estás viviendo, pero sin importar qué circunstancia sea,
Retoma tu fe, fortalécete en Jesucristo, levántate y declara libertad para ti. Y permanece en ello y terminarás viendo lo que ahorita no ves y que anhela tu corazón. El temor saca de nosotros nuestras debilidades, dudas, queja, desconfianza y desesperación. En cambio, el amor nos hace sentir seguros y en paz. Pónganse de pie, hermanos, por favor. La gracia de Dios, hermanos, nos libra del temor. Cierra tus ojos y en lo que Papá Dios haya hablado contigo, con eso habla con Él. En esa dirección de lo que Él te ha mostrado. Habla con Dios, dale gracias, glorifica su nombre. Declara, santo, santo, santo eres tú, Señor. Eres digno de ser alabado, eres digno de recibir gloria y honor por siempre. Y sobre las circunstancias que estoy viviendo, declaro tu nombre, declaro victoria, porque tú has dicho que estarías conmigo y no me abandonarías jamás. Me habrías de fortalecer con tu mano poderosa. Y lo creo, Señor, y aunque con mis ojos humanos veo las circunstancias parecieran estar en contra mía, pero tú has prometido que todo irá bien. Entonces decido creerte a ti, en lugar de creer por lo que ven mis ojos. Da ese paso de fe, mi hermano, mi hermana. Y por encima de las circunstancias que estás viviendo, declárate un victorioso, una victoriosa en el Señor. Y permanece allí. Y verás, terminarás viendo cumplida la promesa de Dios en ti. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por tu bondad, por tu misericordia, porque en cada momento, Señor, tienes cuidado de nosotros. Venimos, Dios mío, delante de ti en humildad de corazón, reconociéndote como nuestro único Dios. ¿A quién iremos si solamente de ti obtenemos palabras que nos fortalecen, que nos dan vida, que nos hacen sentir confiados? Gracias, Padre, porque sobre esta circunstancia que estoy viviendo, tú, Dios mío, te levantas victorioso. Y aunque ahorita no lo veo, pero permanezco, me aferro, Señor, a la confianza, a la fe en ti. Y lo que ahorita estoy esperando que suceda, terminaré viendo que se manifieste en mi vida. Gracias, Padre. Bendigo a cada uno de mis hermanos, cada circunstancia, cada eventualidad en ellos, Dios mío. Fortalécelos en la fe. Que sientan tu amor, Señor. Tú eres poderoso. Da demostraciones, Señor, que tú eres Dios en nuestras vidas. Y echamos fuera todo temor. Con tu gracia, Señor. Con tu espíritu que nos has dado sin merecerlo. Con tu amor, Señor. Podemos sentirnos confiados y seguros en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Le podemos dar un aplauso a nuestro Dios, hermanos.